Finalmente se dio el escenario que menos esperábamos, el armado. Rusia inició una operación militar en Ucrania. Durante el último año venía tensándose la situación en la zona. Desde noviembre, mientras los grandes medios hablaban de una inminente invasión rusa, tanto las autoridades de Rusia como también en múltiples ocasiones las de Ucrania insistían en que no se llegaría a esta situación y no había por qué crear pánico al respecto. Pero como dice el refrán, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Durante 8 años nadie fue capaz de detener esta guerra a la yugoslava en la que desde 2014 ya van más de 13.000 muertos, unos 3.300 de ellos civiles. El conflicto europeo más largo y sangriento desde la década de 1990. Ni siquiera los acuerdos de Minsk de 2015 firmados por Rusia, Ucrania, los alzados del Donbass, Francia y Alemania pudieron detenerlo por completo. Según lo acordado en ese protocolo, Kiev se comprometía a sentarse con los rebeldes para buscar una solución negociada al conflicto. Esto nunca ocurrió y tanto el presidente Poroshenko como su sucesor Zelensky decidieron que recuperarían el control de ese territorio sin negociar con las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk. Desde abril de 2021 se venía observando una lenta pero constante escalada en la línea de contacto del Donbass. De hecho, dedicamos un video entero a ese tema en aquel momento. Así, en lugar de retomar la senda del protocolo de Minsk, Kiev optó por acercarse con mayor firmeza a la OTAN. Ya en febrero de 2019, el gobierno de Ucrania había introducido una enmienda a la Carta Magna ucraniana en la que la entrada en la Alianza Atlántica adquiría rango constitucional. Esto causó molestia en Moscú, que desde hace más de 25 años protesta sin resultado contra el constante acercamiento de la OTAN hacia sus fronteras. Tema al que, por cierto, también dedicamos un par de videos en estos meses. En medio de la creciente tensión entre Rusia y Ucrania al respecto, el secretario general del organismo atlántico señaló que cuanta menos OTAN quisiera tener Rusia cerca de sus fronteras, más OTAN habría cerca de las fronteras de Rusia. Zelensky se sumó al mismo tono al insinuar que Ucrania se estaba planteando retomar la fabricación y posesión de armamento nuclear. Una declaración que probablemente terminó siendo el punto de inflexión definitivo en esta escalada de meses, aunque congelada durante años. ¿Qué consecuencias tendrá todo esto a corto y mediano plazo? Pues el balance será obviamente malo para Ucrania porque se quedará prácticamente sin infraestructura militar y sufrirá considerables pérdidas territoriales. Pero también tendrá un saldo negativo para Rusia. La política de sanciones activas y preventivas que Occidente ha venido aplicando contra Moscú desde hace años se incrementará drásticamente. Es posible que hasta niveles nunca antes vistos, ni siquiera en tiempos de la Unión Soviética. Por lo pronto, el canciller alemán ya anunció que la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2, que conecta Rusia con Alemania y venía posponiéndose desde hace meses por parte de Berlín, queda más pospuesta todavía. Tal vez años, tal vez para siempre. Pero eso solo es el primer paso de una serie de medidas que buscarán acorralar a Moscú tanto diplomáticamente como financieramente, con consecuencias que se harán notar rápidamente en el día a día de la población rusa. Es muy probable que a consecuencia de todo esto Rusia busque acercarse mucho más a China y de fortalecerse esa alianza se creará un nuevo eje que a mediano y largo plazo puede desembocar en cambios geopolíticos a nivel global nunca vistos desde 1989. Pero entonces, ¿por qué el Kremlin ordenó una operación militar sabiendo que sin duda le creará un buen número de graves problemas a Rusia, tanto externos como internos? Nosotros no tenemos la respuesta a esa interrogante. Lo único que podemos hacer es intentar analizar las razones detrás de esa decisión. Lo que no implica necesariamente ni compartirlas ni rechazarlas, sino solo eso, analizarlas. Para eso hemos dado todo el contexto posible a este video urgente para tratar de entender por qué durante 4 meses sin descanso asistimos a una escalada mediática y política internacional insólita. Sucesión de hechos que para unos constituye la prueba de que Rusia lo tenía planeado todo desde hace tiempo sin motivo y para otros de que todo se trató de una estrategia para conducir a Moscú a un escenario de perder-perder. Porque así como es imposible creerse que el gobierno ruso no contempló las consecuencias de esta acción militar en Ucrania, igual de imposible resulta creerse que en Washington, Londres y Bruselas no contemplaron las consecuencias de buscar acorralar militarmente a Moscú recurriendo a la OTAN. Más teniendo en cuenta que no ha sido cosa de días, ni de semanas, ni de meses, ni años, sino de décadas. Y de que para quienes tengan buena memoria existe un precedente claro porque este escenario recuerda inevitablemente a lo sucedido entre Georgia y Rusia en 2008 y en qué desembocó.
Entonces, todo parece indicar que sintiendo que Kiev nunca implementaría el acuerdo de Minsk y la OTAN seguiría acercándose a las fronteras rusas con razón o sin ella, el Kremlin terminó decantándose por lo que consideró el menor de los males, insisto, con razón o sin ella, aunque esa decisión implicara hacer exactamente lo que probablemente Washington y Londres esperaban que hiciera. En Moscú sintieron que no le habían dejado otra opción. ¿Es triste que todo haya tomado este rumbo? Sí, es muy triste y terrible. La guerra es una mierda y no voy a molestarme demasiado en buscarle eufemismos a lo que está sucediendo. Solo cabe esperar que sufra el menor número de gente posible. Antes de cerrar, una aclaración personal. Tanto yo como el equipo de Ahí Les Va estamos completamente abatidos por cómo se han terminado de dar los acontecimientos. Nadie de los que estamos aquí creíamos que fuéramos a llegar a este punto. Jamás. Todos los videos que hemos hecho en estos meses han sido justamente para, desde nuestro espacio, hacer lo posible por evitar que se llegara hasta este escenario. No importa cuántas veces algunos nos escriban acusándonos de haber estado preparando el terreno ni justificando nada. Nuestros casi 10 videos sobre toda esta crisis son lo que son, no lo que algunos interpretan que son, y ahí seguirán disponibles para quien quiera reverlos o verlos. Conocemos nuestro trabajo mejor que nadie porque empieza desde mucho antes de cada estreno y como todo el mundo podemos acertar en unas ocasiones y en otras no. Pero no hay nada en la cobertura de los acontecimientos que hicimos a lo largo de este año que nos haga sentir avergonzados. Nuestro objetivo nunca ha sido moldear la realidad a conveniencia de nadie. Ha sido entender lo que pasa en el mundo con una mirada crítica y alternativa. Y eso seguiremos haciendo.